Era abril de 2025, cuando los geólogos regresaron por primera vez en el año a la cuenca de géiseres Norris en Yellowstone. Y mientras hacían su revisión de rutina, se dieron cuenta de que esta vez algo estaba distinto. Donde antes solo había un pedazo de suelo sin chiste, ahora había un cráter enorme, como de 4 metros de ancho, lleno de un agua rara, lechosa, azul clarito. Todos se espantaron. ¿Era la señal de que el supervolcán de Yellowstone estaba por hacer erupción? De ser así, sería un desastre mundial, del tipo que borra ciudades. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, los efectos se sentirían en todo el planeta. Para empezar, las zonas inmediatas a Yellowstone sufrirían flujos piroclásticos. No es lava como tal, sino una mezcla muy densa de gases volcánicos, ceniza, pomes y bloques de roca al rojo vivo. Esos flujos arrasan con todo a su paso, y una erupción de Yellowstone los lanzaría hacia Wyoming, Idaho y Montana. Las zonas más alejadas se librarían de esos flujos, pero les caería ceniza. Sería especialmente intensa en los estados más cercanos al epicentro. La ceniza sería especialmente peligrosa al respirarla. El peso de la ceniza también sería una amenaza seria. Ahogaría los cultivos y derrumbaría edificios conforme se fuera acumulando. Las consecuencias trágicas serían incontables, pero ya hablaremos de eso más adelante, porque poco después del hallazgo, ese hoyo raro sorprendió hasta a los expertos. Los geólogos encontraron rocas regadas por todos lados. Algunas medían como 30 centímetros de ancho y todas estaban cubiertas de lodo gris. Ese lodo coincidía con las paredes del nuevo manantial termal. Era como si el sitio simplemente hubiera explotado, pero nadie lo había visto ocurrir. El equipo revisó imágenes satelitales antiguas para averiguar cuándo apareció. En diciembre de 2024, el suelo estaba normal. Para el 6 de enero de 2025, ya se veía una pequeña depresión. Y para el 13 de febrero, ese agujero lleno de agua ya estaba ahí. Lo raro fue que los sensores que suelen registrar grandes explosiones hidrotermales no detectaron nada. No hubo estallido enorme ni señales de alerta. Más tarde, se supo que esa abertura extraña no apareció de golpe en una sola explosión. Se formó a partir de varios estallidos pequeños a lo largo del tiempo. Primero, pequeñas explosiones arrojaron rocas. Luego, lodo. Y al final, excavaron el hoyo. Con el tiempo, se llenó de agua rica en sílice. Eso fue un gran alivio para todos. Yellowstone está sobre un supervolcán, y sus grandes explosiones son un escenario de pesadilla. Por suerte, esta vez fue una explosión lenta y de pequeña escala. Dramática sí, pero totalmente manejable. Mira, el Parque Nacional Yellowstone está lleno de géiseres, aguas termales y paisajes de todo tipo. Pero bajo la superficie, todo se pone intensísimo por el supervolcán. Ahora, los supervolcanes suelen ser enormes. A menudo ni siquiera tienen cono, porque suelen ser los restos de gigantescas cámaras de magma que, al vaciarse durante grandes erupciones, dejaron una caldera. Suelen ubicarse sobre puntos calientes. No sorprende que puedan producir supererupciones. Y cuando eso pasa, lanzan a la atmósfera más de 1000 kilómetros cúbicos de ceniza, roca fundida y gases calientes. En otras palabras, 4 supererupciones podrían llenar el Gran Cañón hasta el borde. Los supervolcanes se forman cuando enormes volúmenes de magma ardiente ascienden desde gran profundidad. Este magma sube hasta quedar muy cerca de la superficie, pero no logra romper la corteza. Así, se acumula una bolsa presurizada de magma burbujeante a unos pocos kilómetros de profundidad. La presión sigue creciendo porque cada vez intenta llegar más magma. Y entonces, ¡pum!, ocurre una supererupción. En 2015, investigadores de la Universidad de Utah cartografiaron la cámara principal de magma del supervolcán de Yellowstone y se quedaron helados con su tamaño. Y luego, encontraron otra debajo. Juntas, esas reservas subterráneas podrían contener suficiente roca fundida como para llenar el Gran Cañón 11 veces. Todo ese magma empuja el suelo hacia arriba. Por eso Yellowstone se eleva como de 2 a 5 centímetros cada año.
Ese levantamiento lento quizá no suene a gran cosa, pero si le sumas que Yellowstone sigue activo y tiene un índice de explosividad volcánica de 8, como que sí da para pensar qué pasaría si algo se complica. Y sí, Yellowstone ha estado algo inquieto en los últimos años. En marzo de 2023, hubo 354 sismos. La mayoría fueron muy pequeños, pero el mayor alcanzó magnitud 3.7, como parte de un enjambre de 106. Ahora, antes de entrar en pánico, los expertos del Observatorio del Volcán de Yellowstone dicen que no hay razón para alarmarse. No viene una erupción pronto. Los volcanes no siguen calendario. Que Yellowstone lleve mucho tiempo sin estallar no significa que esté por hacerlo. Por ahora, el parque está estable. Pero la comunidad científica vigila de cerca todo lo que pasa bajo tierra, los sismos, el levantamiento del suelo e incluso cambios de temperatura, por si acaso. El penacho supercaliente de magma, un punto caliente bajo Yellowstone, lleva agitándose desde hace 17 millones de años. La corteza terrestre se ha ido desplazando sobre él, y el punto caliente fue dejando una hilera de volcanes que se extiende por más de 720 kilómetros a lo largo de la planicie del río Snake. La mayoría de esos antiguos volcanes hoy están enterrados bajo capas de lava y sedimentos. Solo en los últimos 2.1 millones de años, Yellowstone ha desatado 3 erupciones cataclísmicas tan enormes que lograron remodelar el paisaje. Cada explosión envió flujos piroclásticos, ríos de roca ardiente, ceniza y pómez que corrieron por kilómetros a la redonda. Los restos se apilaron en capas de decenas de metros de espesor, y algunas se solidificaron en roca dura parecida a la lava. Cuando esas erupciones vaciaron las cámaras de magma subterráneas, el techo colapsó y se formaron las calderas gigantes que vemos hoy. Y ni después de esas mega erupciones Yellowstone se detuvo. Entre 180.000 y 70.000 años atrás, salieron a la superficie enormes coladas de lava riolítica, a veces de más de 600 kilómetros cúbicos. Algunas siguieron líneas de ventilas de norte a sur. La colada de West Yellowstone ocurrió hace alrededor de 110.000 años. La de Nez Perce Creek fue hace 160.000. Si te paras en Madison Junction, en el borde noroeste de la caldera, lo verás. Un acantilado que se formó cuando la erupción de la toba de Lava Creek hizo colapsar el terreno hace 640.000 años. Y dentro de la caldera, verás las coladas endurecidas, serpenteando por el fondo. Saber cuándo podría estallar un supervolcán es como aprender a leer las señales de alerta de la naturaleza. Miles de años antes de una erupción grande, el calor subterráneo empieza a aumentar, y las cámaras de magma se vuelven como ollas de presión a punto de estallar. Empiezan a aparecer pequeñas señales, escapan burbujas de gas cuando cambia la presión, y los sismos sacuden el suelo. La superficie encima se eleva poco a poco, se abren grietas, las aguas termales y los géiseres se inquietan y se calientan más de lo normal. Ahora, ¿qué pasaría si Yellowstone hiciera erupción? ¿Recuerdas los flujos piroclásticos de los que hablamos? Pueden tener dos partes. Una corriente densa que va pegada al suelo y una nube de ceniza que viaja por encima de esa corriente. Juntas devastarían áreas enormes. La ceniza incluso llegaría a Europa en 3 a 4 días después de la erupción, aunque allá no sería tan grave. Después, bastarían unas 2 a 3 semanas para que bajaran las temperaturas en todo el mundo, gracias al dióxido de azufre que llegaría a la alta atmósfera tras la erupción. Los científicos calculan que la temperatura global podría bajar hasta de 10 a 12 grados Celsius. Estas consecuencias podrían durar de 6 a 10 años, poniendo fin a los monzones y causando hambrunas generalizadas en Asia. ¿Asusta? Pues no te preocupes. La buena noticia es que los científicos no creen que el gigante dormido bajo el Parque Nacional Yellowstone vaya a despertar en nuestra vida. Los expertos dicen que la próxima erupción de Yellowstone probablemente no ocurrirá en cientos de miles de años. Y aún así, quizá ni sea tan grave, porque han descubierto que el magma que hay dentro de Yellowstone está repartido en 4 cámaras distintas. No solo eso, es probable que algunas de esas reservas de magma se enfríen y solidifiquen, reduciendo las posibilidades de una erupción. Así que,
Aunque una erupción suene a algo capaz de cambiar el mundo, es muy poco probable que pase pronto. Es oficial, ahora conocemos la ubicación exacta y el momento de la próxima erupción del supervolcán de Yellowstone, y se llama supervolcán por una razón. Será miles de veces más poderosa que una erupción volcánica típica. Cuando esto ocurra, el planeta enfrentará desastres inmensos, terremotos, toneladas de flujos de magma, nubes de ceniza que bloquearán el sol. El cielo estará gris por mucho tiempo. Tendremos escasez de alimento debido a la falta de luz solar. Los aviones no podrán volar. Algunas especies de animales y árboles podrían desaparecer. Un desastre seguirá a otro como fichas de dominó que caen. Terribles tiempos aguardan a la Tierra y... Está bien, detente. Está claro, lo entendimos. Pero ¿cuándo ocurrirá todo esto? No te preocupes, no te quedarás sin respuesta. Cuando los volcanes comunes entran en erupción, siempre es un desastre, pero solo para aquellos lugares que están cerca del epicentro. Multiplica el daño de un volcán común por miles y obtendrás la erupción de un supervolcán. Yellowstone es uno de los sistemas volcánicos más grandes del mundo. Ha entrado en erupción 3 veces en los últimos 2 millones de años. La última fue hace 640.000 años. La ceniza cubrió un área comparable a la mitad de los Estados Unidos. Afortunadamente no había personas allí, pero la naturaleza resultó muy dañada. Una erupción similar ocurrió hace unos 74.000 años. Fue el supervolcán Toba de Indonesia, que provocó un apocalipsis que la raza humana tuvo que enfrentar. Según algunas teorías, solo unos pocos miles de personas sobrevivieron en ese tiempo durante el invierno volcánico, pero no está confirmado. Dado que Yellowstone es un sistema volcánico situado en un extenso parque nacional, era importante para los científicos averiguar exactamente de dónde provendría la primera chispa. Descubrieron que el magma de Yellowstone no se acumula en un solo lugar, sino que se esconde en varios reservorios subterráneos separados. El reservorio del noreste de Yellowstone, junto a un hermoso lugar llamado Sour Creek Dam, es el más riesgoso. Aquí, el magma al rojo vivo entra en contacto con las rocas calientes del manto, que están ubicadas profundamente en el suelo. Su alta temperatura mantiene el magma en estado líquido. Imagina que pones una olla de leche caliente en la estufa. Nada se enfría, solo se calienta más, por lo que la leche podría pronto comenzar a subir y desbordarse de la olla. Lo mismo está sucediendo con el magma bajo Sour Creek Dam. El magma no se enfría allí y en algún momento puede comenzar a salir. Será como una tubería rota de la que brota una fuente de agua hirviendo. ¿Pero cómo se enteraron los científicos? Los reservorios de magma se encuentran a una profundidad de unos 10 kilómetros y toda esta zona es increíblemente caliente. Usaron un método especial llamado magnetotelúrica. El núcleo en rotación de la Tierra crea un campo magnético que rodea nuestro planeta. El magma fluye alrededor del núcleo y contiene muchos minerales que también generan campos magnéticos. Los científicos utilizaron instrumentos especiales que detectan esos campos que emanan del magma. Como un detector de metales encuentra joyas perdidas en la playa. Usando magnetotelúrica, escanearon Yellowstone y descubrieron 4 grandes reservas de magma. 3 de ellas emitían poderosas ondas electromagnéticas y en la cuarta, que se encuentra en el noroeste, registraron una señal mucho más fuerte. Este es el lugar donde se supone que ocurrirá la erupción, pero afortunadamente no sucederá pronto, quizás en decenas de miles de años, tal vez en cientos. Puedes relajarte. Ningún apocalipsis volcánico vendrá pronto. Pero, ¿cómo saben los científicos cuándo este magma comenzará a erupcionar? El magma no tiene un temporizador y el volcán no se despierta con una alarma. El magma fluye dentro de los poros de la roca sólida. Se asemeja a una esponja de platos con muchos agujeros pequeños por los que pasa el agua. El magma penetra en esos poros y los llena. Para que el magma comience a erupcionar hacia afuera, debe llenar al menos el 40% de estos poros. Aproximadamente el 20% está lleno ahora. Pero estas rocas calientes continúan calentando el magma y lo mantienen líquido, permitiendo que fluya entre los poros. En algún momento se conectará con otras piscinas de magma líquido y se convertirá en una gran corriente que ascenderá hasta la superficie. ¿Cómo podemos evitar que esto suceda? Parece que la solución es enfriar las rocas de basalto, pero esto es imposible de lograr. Están a varios kilómetros de profundidad,
son incandescentes y son demasiadas. Y en cualquier momento, intentar enfriar una parte del núcleo de la Tierra parece una muy mala idea. Todo lo que podemos hacer es aceptar que la naturaleza tiene sus propios planes. Si la erupción ocurre en decenas o cientos de miles de años, entonces quizás la humanidad encuentre una manera de resolver este problema. Si no, deberíamos prepararnos para las consecuencias. Una enorme catástrofe global comienza con una explosión a gran escala. El magma en erupción produce una cantidad gigantesca de ceniza. Una poderosa explosión de energía hace que la corteza terrestre colapse sobre el reservorio de magma. Esto lleva a la formación de una caldera gigante. Probablemente has visto un cráter enorme en un volcán. Bueno, eso es la caldera. El desastre natural es tan fuerte que ensordece a todos los que están cerca. La onda expansiva levanta cenizas y piedra pómez a una velocidad que supera la del sonido. Los materiales volcánicos alcanzan grandes altitudes en cuestión de minutos. Luego, este pilar de ceniza se extiende y sumerge un vasto territorio en la oscuridad. Las partículas incandescentes en la parte inferior caen por su propio peso y calientan el aire a su alrededor. Es casi imposible respirar. Los trozos al rojo vivo de piedra pómez y ceniza prenden fuego al entorno. Toda esta masa caliente se convierte en flujos piroclásticos que destruyen y queman todo a su paso. Bosques, casas, caminos, todo se convierte en carbón. Ningún avión puede volar allí. Las finas partículas penetran los motores. Además, es imposible ver a través de una nube caliente tan oscura y gris. También es peligroso conducir automóviles. Las partículas volcánicas pueden quemar los neumáticos. Por suerte, gracias a las tecnologías sísmicas, se conoce con anticipación la erupción, por lo que todos han evacuado. La columna de ceniza que ha llegado al borde del espacio sigue expandiéndose en diferentes direcciones. El viento ayuda a la expansión de polvo volcánico. Una gigantesca nube como un paraguas aparece sobre el territorio de Yellowstone. Se ensancha cada vez más y sumerge una gran área en una oscura y caliente penumbra. Durante las 24 horas, la ceniza cae sobre la mayor parte de Estados Unidos y regiones de Canadá. Derriba líneas eléctricas, contamina cuerpos de agua y destruye cultivos. Entonces comienzan las lluvias. El agua se mezcla con la ceniza y cae al suelo en forma de lodo gris. Y no olvides, también es venenosa. La ceniza contiene mercurio, arsénico y plomo en grandes cantidades. Estas masas tóxicas contaminan los ríos, lagos, tierra y aire. Todo este tiempo, el volcán sigue en erupción. Las explosiones de magma, ceniza y piedra pómez pueden durar varias semanas o incluso un mes. Y esto es solo el comienzo. La ceniza pronto comienza a asentarse, pero el dióxido de azufre liberado durante la erupción se dispersa por toda la atmósfera. Este gas se mezcla con el vapor de agua atmosférico y forma un aerosol compuesto de pequeñas partículas. Todo esto cubre al planeta como un velo. Esta capa dificulta el paso de los rayos del sol, lo que significa que disminuye la temperatura de la superficie terrestre. Estos sucesos provocan un enfriamiento drástico de varios grados en el mundo. Los agricultores pierden una gran cantidad de cosechas, los precios de los alimentos aumentan y las economías colapsan. Podría haber una hambruna en todo el planeta. La civilización humana se sumerge en el caos. En unos años, la temperatura comenzará a subir, pero llevará al menos un par de décadas regresar a los estándares previos. ¿Qué será de la humanidad para entonces? Por supuesto, sobreviviremos, pero tendremos que reconstruir nuestra civilización. Pero no temas, si nada depende de nosotros, disfrutemos cada día de la vida, seamos agradecidos y ayudémonos mutuamente. Apoyarnos y cuidarnos incluso durante el invierno volcánico es una garantía de que la humanidad sobrevivirá. ¡Vaya! Los científicos predicen una erupción volcánica que probablemente será una de las más destructivas en la historia de nuestra especie. Hay una probabilidad de 1 en 6 de que ocurra este siglo, y podría cambiar el clima aún más y poner en peligro la vida de millones de personas. En enero de 2022, el volcán Hunga Tonga Hunga Ha'apai entró en erupción en el Océano Pacífico Sur y generó una gran explosión. Envió tsunamis hasta Japón, Norteamérica y Sudamérica. El Tonga en sí sufrió un duro golpe, con daños que costaron casi el 20% de toda la economía del país. Ahora, investigadores del Instituto Niels Bohr de Copenhague han estudiado muestras de hielo de Groenlandia y la Antártida
y sus hallazgos son preocupantes, ya que predicen un posible desastre volcánico global. Dicen que hay una posibilidad real de una erupción mucho mayor, unas 10 a 100 veces más grandes que la del Tonga. En el pasado, erupciones de este tamaño solían cambiar el clima e incluso provocaron el colapso de civilizaciones. A pesar de los riesgos futuros de erupciones volcánicas, los expertos dicen que el mundo no está preparado en absoluto. Michael Cassidy, un vulcanólogo de la Universidad de Birmingham, advierte que no se realizan esfuerzos suficientes para manejar un desastre como este. Dice que la NASA y otras agencias espaciales gastan miles de millones en defensa contra asteroides. Pero una supererupción volcánica es mucho más probable que el impacto de un asteroide. Y en este momento, no hay un plan global para lidiar con una erupción gigantesca, a pesar de que probablemente sea mucho más destructiva. La última erupción de magnitud 7 ocurrió en 1815 en el monte Tambora, en Indonesia. Entonces, miles de personas perdieron la vida en solo unos días. El desastre también alteró el clima y causó escasez de alimentos a nivel mundial, lo que afectó a millones. Esa erupción fue la más grande en la historia registrada. Lanzó una enorme nube de partículas al cielo. Esas partículas bloquearon la luz solar, enfriaron el planeta y causaron caos a nivel mundial. El año posterior a la erupción se conoció como el año sin verano. Las temperaturas se desplomaron, las cosechas fracasaron, la hambruna se extendió y una pandemia de cólera estalló, lo que llevó a la pérdida de decenas de miles de vidas. Un hecho sorprendente. La erupción pudo haber incluso inspirado a Mary Shelley a escribir Frankenstein mientras estaba atrapada en su casa durante el muy frío verano de 1816 en Suiza. Desde entonces, muchos volcanes han entrado en erupción, pero ninguno ha igualado la magnitud del Tambora. Ahora, más de 200 años después, los científicos advierten sobre una nueva amenaza de supervolcán. Otra supererupción podría estar en camino y el mundo podría no estar preparado. Así que, mientras los científicos discuten seriamente la probabilidad de la próxima erupción volcánica, los expertos piden medidas urgentes para prepararse antes de que sea demasiado tarde. El asunto es que una erupción volcánica así en la actualidad podría ser incluso más devastadora que el año sin verano. A diferencia de aquella época, ya estamos lidiando con todo tipo de cambios climáticos y un sistema global más frágil, lo cual podría agravar aún más los efectos. El Dr. Michael Rampino, un científico geólogo, advierte que el mundo es más inestable ahora, y eso significa que una mega erupción en los tiempos modernos podría tener consecuencias aún más graves. Pero esta vez, los gases de efecto invernadero de los combustibles fósiles podrían hacer que las secuelas de tal erupción sean más frías en lugar de más cálidas. Así que la actividad volcánica podría poner en peligro a la humanidad. El Dr. Thomas Aubrey, un vulcanólogo, descubrió que en una atmósfera más cálida y más turbulenta, el gas de dióxido de azufre liberado por una erupción volcánica se dispersaría más rápido y más lejos que en el pasado. Este gas forma aerosoles de sulfato, que reflejan la luz solar y provocan un enfriamiento global. Debido a que estas pequeñas partículas se distribuirían de manera más homogénea, habría un efecto de enfriamiento más fuerte que en 1815. Otro científico atmosférico de Cambridge explica que el tamaño de estas partículas en el aire es importante. Afecta la manera en que absorben la luz solar. Y en un clima futuro más cálido, una erupción podría hacer que el enfriamiento de la superficie sea un 15% mayor. Al mismo tiempo, todavía hay muchas incógnitas. Científicos de la Universidad de Ginebra dicen que apenas estamos empezando a comprender plenamente los impactos de tal suceso. También es difícil estimar con precisión los futuros riesgos de erupciones volcánicas, ya que tenemos muy pocos datos sobre erupciones antiguas. Para entender la actividad volcánica del pasado, los investigadores analizan núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida, así como anillos de árboles antiguos, los cuales actúan como registros históricos de cambios climáticos. Estas mediciones sugieren que varias erupciones en los últimos miles de años enfriaron temporalmente el planeta entre 1 grado y 1,5 grados.
Uno de los ejemplos más catastróficos es la erupción del Samalas en 1257, en Indonesia, que fue tan poderosa que probablemente desencadenó la pequeña edad de hielo. Fue un periodo de enfriamiento global que duró cientos de años. Más recientemente, la erupción del monte Pinatubo en 1991, en Filipinas, enfrió ligeramente la Tierra durante algunos años. Como esta erupción ocurrió en la era satelital, los científicos pudieron medir exactamente cuánto dióxido de azufre se liberó y cómo afectó a la atmósfera. Pero incluso con herramientas modernas como los satélites y los instrumentos sísmicos, los científicos todavía enfrentan dificultades para prever la próxima gran erupción volcánica. Afortunadamente, aunque no podemos predecir el momento exacto, sí podemos estudiar los peores escenarios para ayudar a las autoridades a prepararse. Esto incluye crear planes de evacuación y almacenar alimentos en caso de fallos en las cosechas globales causados por el enfriamiento volcánico. Los cambios en los patrones climáticos podrían hacer que los volcanes estén más activos. El derretimiento de los glaciares reduciría la presión sobre el magma subterráneo, lo que incrementará las posibilidades de una erupción. Además, una mayor cantidad de lluvias extremas, que son cada vez más comunes, puede filtrarse en las fisuras volcánicas y provocar potentes explosiones impulsadas por vapor. Esto puede afectar tanto a volcanes activos como inactivos. Debido a estos riesgos, los investigadores están mapeando los volcanes que son más vulnerables al cambio climático. Sus estudios muestran que la mayor amenaza de supervolcanes proviene de zonas como Islandia, Chile e Indonesia. Estos son lugares donde los glaciares se están derritiendo rápidamente o las precipitaciones están aumentando de manera dramática. Un estudio de 2022 encontró que 716 volcanes en todo el mundo, es decir, el 58% de todos los volcanes activos conocidos sobre la superficie, podrían ser activados por lluvias extremas, lo que aumentaría la probabilidad de otra pequeña edad de hielo. Volvamos a la erupción del Hunga Tonga Hunga Ha'apai, que ocurrió el 15 de enero de 2022. Los científicos han confirmado que formó la columna de humo más alta que se ha registrado. El volcán, ubicado bajo el agua en el Pacífico Sur, envió una nube de ceniza a 57.000 metros de altura, es decir, más alto que cualquier erupción registrada anteriormente. Lo que hace esta erupción aún más notable es que fue la primera que alcanzó la mesósfera. Es la tercera capa de la atmósfera terrestre. La mesósfera comienza a unos 50.000 metros sobre la Tierra, donde los meteoritos empiezan a desintegrarse y forman estrellas fugaces. Para medir la altura de la columna de humo, los investigadores de la Universidad de Oxford y Raw Space utilizaron datos de 3 satélites meteorológicos geoestacionarios. Antes de esto, el récord de la columna volcánica más alta lo tenía la erupción del monte Pinatubo en 1991 en Filipinas, que alcanzó los 40.000 metros de altura. Curiosamente, este tipo de medición solo fue posible gracias a la tecnología moderna de satélites, y hace una década nadie hubiera podido hacer esto. Otro volcán que deberíamos mencionar en relación con un potencial desastre volcánico global se encuentra en la península de Reykjanes en Islandia. Su última erupción tuvo lugar en noviembre de 2024, lo que provocó evacuaciones en las zonas cercanas. La erupción comenzó poco después de las 11 de la noche con poco aviso. El volcán liberó lava naranja desde una fisura de más de 3 kilómetros de longitud. Las autoridades ordenaron la evacuación de unas 50 casas y de los huéspedes que se encontraban en el balneario Blue Lagoon, un popular destino turístico al suroeste de Reykjavik. A pesar de que el transporte aéreo no se vio afectado, las autoridades advirtieron sobre potenciales emisiones peligrosas de gas que podrían extenderse por partes de la península, incluyendo la cercana ciudad de Grindavik. Grindavik, hogar de 3.800 residentes, ha presenciado actividad volcánica en repetidas ocasiones. Erupciones pasadas incluso dañaron su infraestructura y provocaron evacuaciones. Por ejemplo, en agosto de 2024, se abrió una grieta de 3,8 kilómetros de longitud en el cráter Sundhnúkagigar, cerca de Grindavik, lo que llevó a las autoridades a declarar un estado de emergencia mientras la lava fluía en múltiples direcciones. Afortunadamente, la Oficina Meteorológica de Islandia informó que la última erupción fue bastante menor que la de agosto.
Expertos en geofísica realizaron estudios aéreos y determinaron que la situación parecía menos intensa que en las erupciones anteriores. Hoy en día, Grindavik no está en riesgo, pero no se puede descartar la posibilidad de que haya nuevos sucesos similares. De hecho, los científicos predicen más erupciones volcánicas. El 14 de enero de 2022, los residentes de Anchorage, Alaska, escucharon una serie de fuertes explosiones que no se detuvieron durante una media hora. Como descubrieron más tarde, la fuente de las explosiones estaba a casi 9.600 kilómetros de distancia en el archipiélago de Tonga en el Océano Pacífico Sur. El volcán submarino Hunga Tonga se había despertado de su profundo sueño. Erupcionó por última vez a finales de diciembre de 2021, después de 7 años de inactividad. El Hunga Tonga envió una gran columna de cenizas a la estratosfera que se vio en la capital de Tonga, a 69 kilómetros del volcán. En los días siguientes, estuvo emitiendo vapor y gas a una altura de 11 kilómetros. Además, expulsaba cenizas que se acumulaban a su alrededor e incluso hicieron que la isla sobre la que se encontraba aumentara de tamaño. Luego, volvió a dormirse y las autoridades incluso anunciaron que estaba inactivo. Pero solo un par de semanas después despertó de nuevo, con una fuerza descomunal. Lanzó nubes de ceniza a 19 kilómetros en la atmósfera que bloquearon el sol en algunos lugares y cayeron desde el cielo. Las ondas sonoras de la erupción recorrieron el planeta varias veces. En Fiyi, las personas escucharon un sonido que les recordaba el trueno. Algunos estruendos incluso llegaron a Canadá. Las ondas de choque recorrieron la Tierra 4 veces en Japón y Utah y al menos 2 veces en Massachusetts. La erupción provocó decenas de miles de relámpagos. También desencadenó un megatsunami de cientos de metros de altura. Causó daños a edificios e infraestructura, como cables submarinos. Las olas extremas llegaron hasta la costa de California y hubo una marea inusualmente alta en las costas del Pacífico de Canadá. Los científicos estudiaron datos sísmicos para comprender qué causó una erupción tan inmensa. Su modelo de investigación mostró que hubo una gran explosión, probablemente porque el gas quedó atrapado en las rocas, similar a cómo funciona una olla a presión cuando se cocina en exceso. Esta explosión liberó una enorme cantidad de energía, equivalente a 5 de las pruebas nucleares subterráneas más grandes. Todo ocurrió bajo una parte poco profunda del mar, donde la roca llena de gas estaba atrapada. Normalmente, cuando un volcán entra en erupción, los gases provocan un efecto de enfriamiento temporal en la superficie de la Tierra. Pero la erupción del Hunga Tonga fue diferente. No produjo muchos gases, sino que liberó una cantidad enorme de vapor de agua, de 100 a 150 millones de toneladas. El calor intenso de la erupción convirtió grandes cantidades de agua de mar en vapor, que luego fue expulsado a gran altura en la atmósfera. Todo ese vapor de agua terminó en la estratosfera, una capa de la atmósfera que es demasiado seca para formar nubes o lluvia. Los científicos no tienen observaciones de erupciones volcánicas como la del Hunga Tonga para predecir sus efectos a largo plazo en nuestros patrones climáticos. Esto se debe a que la única manera de medir el vapor de agua en la estratosfera es con satélites especiales, que solo han existido desde 1979, y no ha habido una erupción similar a la del Hunga Tonga en ese tiempo. De hecho, la erupción de Tonga es la explosión de su tipo mejor documentada en la historia reciente. Los científicos contaban con muchos instrumentos para estudiarla, como satélites que tomaron fotografías desde el espacio y sensores que captaron las vibraciones y movimientos de la Tierra. Hubo una erupción similar en 1991 en un volcán de Filipinas, pero en aquel entonces no disponían de tantas herramientas avanzadas como ahora para estudiarla de cerca. Expertos de diferentes países analizaron datos satelitales inmediatamente después de la erupción del Hunga Tonga. Querían averiguar cuánto tiempo permanecería el vapor de agua en la estratosfera, hacia dónde se desplazaría y, por supuesto, qué significaría esto para el planeta y para todos nosotros. El primer gran resultado de la erupción, al menos en parte, fue un enorme agujero en la estratosfera que persistió durante varios meses en 2023. Para cuando apareció,
El vapor de agua había alcanzado la estratosfera polar sobre la Antártida, pero el Hunga Tonga terminó teniendo un efecto mínimo en las temperaturas promedio globales, al menos por ahora. Esperemos que no repita la historia del volcán Monte Tambora en la actual Indonesia. Hace más de 2 siglos, en 1815, este villano hizo erupción y provocó el año sin verano. Al año siguiente, el invierno fue muy frío y húmedo en Europa y América del Norte. También hubo tsunamis catastróficos que destruyeron hogares y se cobraron 10.000 vidas, además de otras 80.000 personas que enfermaron después. No es fácil perderse un evento como la erupción del Hunga Tonga o del Tambora, pero algunos volcanes submarinos se descubren por accidente. Una pasajera de un vuelo comercial miró por la ventana sobre el Océano Pacífico y vio una mancha de color extraño en el agua. Pensó que podría ser una mancha de petróleo o una balsa flotante de piedra pómez, que es un indicio claro de una erupción volcánica reciente. Decidió enviar una foto de esta escena a un geólogo. Y así fue como los científicos encontraron uno de los volcanes más grandes del mundo, el Hubble. Está escondido a unos 1000 metros debajo de la superficie. En 2012, el Hubble tuvo una erupción gigantesca que duró aproximadamente 90 días. Lava caliente se derramó por 14 diferentes respiraderos alrededor de la apertura semicircular del volcán. El Hubble es solo uno de los muchos sistemas volcánicos cubiertos por miles de metros de agua. Estos volcanes son los más activos del mundo y forman parte de un gigantesco sistema llamado dorsales oceánicas que se extiende por todo el planeta. Este sistema produce alrededor del 75% de todo el magma que sale de los volcanes de la Tierra cada año. Libera más de 2 kilómetros cúbicos de lava. Cuando el magma se enfría, forma los bordes de nuevas placas oceánicas, que son como piezas de un gigantesco rompecabezas que conforman la corteza terrestre. Un equipo de científicos estudió el material dejado en el fondo marino por erupciones volcánicas de la Edad de Bronce. Hace unos 3.600 años, un volcán que estaba parcialmente sumergido en el sur del mar Egeo despertó de repente. Esta erupción destruyó la isla de Santorini y lanzó al aire enormes cantidades de ceniza, rocas y gases. Dejó tras de sí gruesas capas de ceniza y roca que se acumularon en pilas en el fondo del océano. Los científicos han estado estudiando la antigua erupción de Santorini durante varios años para entender qué ocurre durante sucesos tan importantes. Su investigación colaboró para explicar cómo las futuras erupciones volcánicas podrían afectar el clima de nuestro planeta. El estudio también ayuda a los científicos a comprender la intensidad de las erupciones, cuán alto pueden llegar las columnas de erupción y los tamaños de las olas que se forman cuando toda esa ceniza y roca se asienta en terrazas en el fondo del océano. Esta información ayudará a predecir los peligros de erupciones futuras. Cuando un volcán entra en erupción, el último lugar donde deseas estar es en su interior, pero los científicos lo hacen por ti. Bueno, algo así. Desarrollaron una nueva técnica de imagen inteligente que utiliza las mejores ideas de la imagen médica y los microscopios ópticos. Imagen matricial, así se llama, y facilita comprender lo que sucede bajo tierra, incluso cuando no hay muchos sensores disponibles. Estos sensores, llamados geófonos, detectan y registran el movimiento de las ondas sísmicas, que son vibraciones que viajan a través de la Tierra. Al estudiar estas ondas, los científicos pueden conocer los tipos de rocas distintas y cómo están dispuestas bajo la superficie. Los investigadores probaron su método en un volcán en Guadalupe, en el Caribe. No hay tantos geófonos en este sitio, pero los científicos combinaron los datos de múltiples geófonos gracias a esta nueva tecnología. Utilizaron un truco especial llamado efecto memoria para revertir las distorsiones que ocurren cuando las ondas sísmicas rebotan en diferentes materiales subterráneos y para determinar cómo eran las señales originales. Los investigadores pudieron ver claramente la estructura dentro del volcán hasta una profundidad de aproximadamente 10 kilómetros, con imágenes increíblemente detalladas. Descubrieron que hay muchas capas de magma almacenadas bajo tierra. Estas capas están conectadas con otras partes profundas de la Tierra. Conocer estas capas y su funcionamiento podría ayudar a hacer mejores predicciones sobre cuándo podría erupcionar un volcán. Si se puede lograr, se le advertirá a la gente con anticipación y podrían ponerse a salvo de erupciones peligrosas.
Tsunamis masivos, tornados destructivos, meteoritos gigantes, terremotos devastadores. No, será mejor que tengas un seguro. Pero todas estas son catástrofes naturales menores comparadas con la erupción de un volcán. Algunos volcanes pueden destruir ciudades enteras, como ocurrió con Pompeya o con algunas islas del Océano Pacífico. Pero hay un tipo peligroso de erupción que puede destruir toda la vida del planeta. Este se llama balsato de inundación. Pero antes de nada hablemos sobre qué es un volcán. Ríos de metales líquidos calientes y rocas incandescentes fluyen por las profundidades de nuestro planeta. Y cuanto más profundos, más calientes están. La fuente de esta masa es el manto, que es la capa intermedia de la Tierra, situada entre el núcleo y la corteza. Estas corrientes ardientes se llaman magma y fluyen por todas partes. Pero no sentimos su calor debido a la gruesa capa de la corteza de nuestro planeta. El magma es más ligero que la corteza, por lo que siempre intenta salir a la superficie. Y en algunos lugares lo consigue. En los puntos de unión de las placas tectónicas, sale a la superficie cuando una placa se desplaza por debajo de otra más gruesa. Cuando el magma alcanza la superficie, se convierte en lava. Esta sustancia quema el suelo a su alrededor y se enfría rápidamente. Se endurece y forma una nueva capa de roca. Y la siguiente corriente de magma cae encima de esta. Así, una montaña empieza a formarse capa a capa a lo largo de millones de años. Y en su boca, una falla de placas tectónicas salpica magma. Esta montaña se llama volcán. Escupe lava y ceniza al cielo, luego se duerme y vuelve a despertarse durante la actividad sísmica. Ahora imagina que varios volcanes gigantes empiezan a salpicar una cantidad infinita de magma. Este no se acaba y cubre todo un continente. A eso se le llama balsato de inundación o inundación balsática, y ocurrió una vez. Hace unos 252 millones de años, en la parte norte de nuestro planeta, se acumuló una gran cantidad de magma bajo la corteza terrestre. Trillones de toneladas de roca caliente se concentraron en un solo lugar en un territorio gigantesco. Y poco a poco toda esta energía ardiente empezó a filtrarse fuera del suelo. El gas caliente empezó a salir por distintos lugares de este territorio. El suelo temblaba sin cesar y la corteza se elevaba cientos de metros. Todo apuntaba a la proximidad de una catástrofe inminente. Y entonces, en un momento dado, el magma comenzó a brotar. Fuentes gigantes de fuego estallaron del suelo. ¿Conoces esos géiseres en Islandia? Pues imagina lo mismo, pero decenas de veces más alto y con lava caliente y ceniza en lugar de agua y vapor. Los flujos de ceniza y lava eran tan fuertes que llegaban hasta las nubes. Bajo la corteza terrestre había una gigantesca burbuja de magma y expulsaba chorros ardientes bajo la presión de la roca y el suelo. La grieta era cada vez mayor. El magma fluía por todas partes, tanto así que comenzó a llenar todo el continente norte. El torrente de lava se extendía cada vez más. Las corrientes de roca fundida parecían no tener fin. Capas de roca balsática fundida se superponían unas a otras, formando un gigantesco tsunami de lava de cerca de 50 metros de altura. Durante cientos de miles de años brotó de la tierra, inundando bosques, ríos, lagos y praderas. Al mismo tiempo, miles de millones de toneladas de ceniza volcánica se elevaron hacia el cielo, lo que pudo provocar un invierno volcánico, ya que el dióxido de azufre de la ceniza reflejaba los rayos del sol. Esto podría haber reducido la temperatura del continente en varios grados. Después, el polvo y la ceniza probablemente se condensaron y formaron nubes gigantes que regaron todo con lluvia ácida tóxica. Después, la lava enfriada formó un grueso escudo gigante que impedía que el magma se filtrara fuera de la interminable burbuja de fuego. La catástrofe global había terminado, pero solo por poco tiempo. Trillones de toneladas de magma seguían fluyendo bajo una gruesa capa de basalto sólido. Los ríos de fuego no podían alcanzar la cima, por lo que se expandieron hacia los lados. Como resultado de esta expansión, se formaron enormes redes bajo la gruesa roca. Corrían en distintas direcciones como una telaraña y calentaban la corteza terrestre. Los gases empezaron a salir de nuevo de debajo de la superficie. Allí se acumuló cada vez más energía hasta que se produjo una explosión de una fuerza inimaginable.
Además del magma, escaparon a la superficie dióxido de carbono y cenizas. Llenaron la atmósfera y provocaron un efecto invernadero. La temperatura de todo el planeta aumentó varios grados. Esta liberación provocó otra catástrofe que comenzó en el océano. Había depósitos de metano, un gas explosivo en el lecho marino. Bajo el agua helada, este estaba congelado y era inofensivo. Pero el efecto invernadero de la atmósfera calentó todo el océano. Millones de toneladas de metano empezaron a subir a la superficie. Este gas es más potente que el dióxido de carbono. Por eso, cuando entró en la atmósfera, las temperaturas de la Tierra volvieron a aumentar. Todo el globo se convirtió en una sauna caliente. En lugares antes frescos y húmedos, la temperatura alcanzó las del Sahara moderno. Por supuesto, la mayoría de los animales e insectos no pudieron sobrevivir a semejante cataclismo, pero la vida oceánica sufrió mucho más. El calor y el metano redujeron la cantidad de oxígeno en el agua. Los peces y otras especies marinas no podían sobrevivir en estas condiciones. Aparecieron nuevos problemas cuando las bacterias anaerobias empezaron a multiplicarse en el océano sin oxígeno. Se alimentaban de metano y dióxido de carbono y liberaban sulfuro de hidrógeno, una sustancia tóxica que envenenaba aún más el agua. Cerca del 75% de los animales terrestres y el 95% de los habitantes de los océanos se extinguieron. Esta erupción de Balsato fue la única catástrofe en la historia del planeta que destruyó casi todas las plantas y redujo considerablemente la población de insectos, aunque varias especies de los animales más resistentes lograron sobrevivir a estas condiciones. El planeta tardó unos 10 millones de años en recuperarse por completo. Después, la evolución inició un nuevo proceso de desarrollo de la vida. Y aquí hay dos noticias. La mala es que las inundaciones balsáticas volverán a producirse y no serán menos devastadoras que hace 252 millones de años. La buena es que ocurrirá dentro de cientos de millones de años. Pero cuando eso ocurra, la humanidad tendrá que estar preparada. Comenzará en el fondo del océano. Primero, fuentes de lava de kilómetros de altura empezarán a hervir y emitirán dióxido de azufre a la atmósfera, donde reflejará la luz solar. Junto con la ceniza y el magma, una enorme cantidad de vapor de agua se elevará en el aire. El ganado no sobrevivirá y la gente tendrá problemas respiratorios. La lluvia ácida y el aumento de la humedad causado por la evaporación de los océanos provocarán la corrosión de los edificios. Se cancelarán todos los vuelos. La gente tendrá que llevar máscaras antigas. Muchos animales no podrán soportar esta erupción, pero los humanos se adaptarán rápidamente. Sin embargo, luego vendrá otra y otra erupción, y esta catástrofe sin fin agotará pronto los recursos de la humanidad. Las plantas y los árboles no se recuperarán tan rápido, y la producción de oxígeno se reducirá considerablemente. Esperemos que para entonces la humanidad haya colonizado otros planetas, incluidos los que están fuera del sistema solar. Y ahora volvamos al presente. Alrededor del 70% de la actividad sísmica asociada a los volcanes se produce bajo el agua. Así que veamos cómo funcionan los volcanes ordinarios en el fondo del océano. El agua, al igual que la Tierra, descansa sobre placas tectónicas. Por lo tanto, si su estructura se rompe en las juntas, el magma se filtra a través de ellas. Pero a diferencia de los volcanes terrestres, aquí la lava no se extiende en distintas direcciones quemando todo lo que encuentra. Se solidifica bajo la presión del agua fría. Los volcanes submarinos pueden entrar en erupción durante mucho tiempo con pausas intermedias. El magma cubre el lecho marino. Al cabo de otros 100 o 1000 años, comienza una nueva erupción y se forma una nueva capa de roca sobre la anterior. Durante millones de años, capa por capa el magma va subiendo. Y entonces, un día, un volcán surge del agua. El magma salpica fuera de él y aumenta su altura. Y ahora tenemos una gran isla volcánica. Entonces el volcán se duerme y aparece la vida en el pedazo de tierra recién formado. El magma fluye desde el manto del planeta, lleno de diversos elementos químicos. Esta mezcla caliente satura el suelo de sustancias útiles y de esta forma favorece el crecimiento de plantas y árboles.
Entonces llegan pájaros y otros animales y la isla volcánica se convierte en un paraíso. Aunque luego aparecen los humanos y pavimentan el paraíso para poner un aparcamiento y una franquicia de hamburgueserías. Hay un antiguo volcán en Bolivia llamado Uturuncu. No ha entrado en erupción en unos 250.000 años. Así que podrías pensar que ese es el final de su historia, pero recientemente ha comenzado a actuar de manera un poco extraña. En este momento se asemeja a un zombie que está despertando de una larga siesta. ¿Se acerca a ese tipo de apocalipsis? Uturuncu es una enorme montaña de los Andes que alcanza casi 6.100 metros de altura. Se denomina estratovolcán, lo que significa que es grande, empinado y en forma de cono. Este tipo de volcanes se forman a partir de capas de lava, ceniza y rocas. Pueden tener erupciones tremendas, poderosas y explosivas porque su lava es espesa y atrapa gases dentro. Piensa en ello como una soda agitándose y lista para explotar. Famosos como el Monte Vesubio son iguales al Uturuncu. ¿Recuerdas el trágico destino de Pompeya completamente destruida durante la erupción del Monte Vesubio? ¿Tendrá Bolivia un destino similar? Aunque el Uturuncu ha estado quieto durante mucho tiempo, los científicos notaron que ha estado liberando gas, retumbando con pequeños terremotos e incluso haciendo que el suelo a su alrededor se abombe como si se estuviera estirando. Así que la gente se empezó a preguntar si se estaba preparando para erupcionar de nuevo. Los científicos decidieron examinar más de cerca esta situación y descubrieron que el movimiento de líquido y gas bajo el volcán está causando toda esta actividad. Esto no significa que el volcán vaya a erupcionar sí o sí, pero ayuda a explicar por qué todavía parece vivo. Entremos en detalles. Desde la década de 1990, los científicos han estado utilizando satélites y GPS para vigilar el terreno alrededor del volcán Uturuncu. En un momento dado se dieron cuenta de algo extraño. El suelo se estaba elevando en el centro y hundiéndose en los bordes, como un sombrero. La parte del medio ha estado subiendo lentamente durante al menos 50 años, 1 centímetro al año. No parece mucho, pero espera. Esta forma extraña, junto con muchos pequeños terremotos y gases como el dióxido de carbono que emanan del volcán, hizo que los científicos pensaran que podría haber una gran masa de magma creciendo debajo de la montaña. Si eso fuera cierto, solo podría significar una cosa aterradora: el volcán podría estar preparándose para entrar en erupción. El Uturuncu se asienta sobre un enorme depósito subterráneo de magma llamado Cuerpo Magmático Altiplano Puna. Este depósito es muy grande y profundo y se extiende bajo parte de Bolivia, Chile y Argentina. Los científicos suponían que el magma podría estar ascendiendo y acumulándose cerca de la superficie, lo que podría provocar una erupción. Pero ahora, después de estudiar más de 1.700 terremotos y examinar las rocas alrededor del volcán, los científicos tienen una nueva idea. Al parecer no es magma ascendiendo, en cambio son fluidos calientes y gases que están viajando desde abajo a través de un camino estrecho con forma de chimenea. Estos gases, como el vapor y el CO2, pueden quedar atrapados bajo la cima del volcán, mientras que el agua salada, la salmuera, se extiende lateralmente en pequeñas grietas de las rocas. Este movimiento de gas y agua puede hacer que el suelo suba y baje y causar pequeños temblores sin que el magma se acerque a la superficie. La buena noticia es que es probable que el Uturuncu no esté a punto de entrar en erupción. Si ocurriera, causaría graves daños a las comunidades cercanas e incluso representaría una amenaza para la vida humana. Las corrientes de lava podrían alcanzar pueblos a decenas de kilómetros del volcán y la ceniza volcánica se extendería por Bolivia, Argentina y Chile. Afortunadamente, aunque el volcán sigue activo y retumbando, no es tan peligroso como los científicos pensaban. Este descubrimiento podría ayudar a determinar si otros volcanes alrededor del mundo están preparándose para entrar en erupción. Bien, vayamos a Alaska, donde según los investigadores, el monte Spur podría entrar en erupción pronto. Está liberando cantidades inusuales de gases volcánicos desde la cima y una abertura lateral, la misma que erupcionó por última vez en 1992. Si vuelve a entrar en erupción, podría causar problemas para los aviones que vuelan cerca y haría que caiga ceniza del cielo. La buena noticia es que nadie vive cerca de allí, así que por ahora las personas están a salvo. Pero aunque el monte Spur no es extremadamente peligroso, existen otros volcanes en el mundo que podrían ser realmente destructivos. Uno de ellos es el Campi Flegrei, un gigantesco sistema volcánico cerca de la ciudad de Nápoles. En lugar de una gran montaña, tiene 24 cráteres distribuidos por la zona.
La última erupción fue en 1538, pero su mayor explosión ocurrió hace unos 40.000 años. Esa explosión cubrió toda la región del Mediterráneo con cenizas y provocó una disminución de las temperaturas de hasta 9 grados en Europa del Este, lo que llevó a un gélido invierno volcánico. Si Campi Flegrei entrara en erupción hoy, podría ser muy peligroso. Podría cubrir Nápoles y lugares cercanos de ceniza, causar terremotos y deslizamiento de tierra y generar contaminación del aire y lluvia ácida. Los científicos lo están vigilando, especialmente después de que un terremoto de magnitud 4.4 sacudiera la zona en marzo de 2025. Pero la buena noticia es que no hay señales de que el magma está subiendo a la superficie en este momento, lo que significa que no se espera una erupción pronto. Aún así, dado que Italia tiene mucha actividad volcánica, los expertos siguen observándolo atentamente. El monte Vesubio también está en Italia y es uno de los volcanes más famosos del mundo. Es conocido por su enorme erupción del año 79 después de Cristo, que sepultó las ciudades romanas de Pompeya y Herculano. La última vez que el volcán entró en erupción fue en 1944. Hoy en día, el Vesubio es aún más peligroso porque más de 3 millones de personas viven cerca de él. Alrededor de 700.000 personas viven ilegalmente en sus laderas, lo que las pone en mayor riesgo. Si el volcán entra en erupción de nuevo, podría lanzar rocas y ceniza al aire a casi 160 km por hora y causar una gran destrucción, posiblemente incluso arrasando Nápoles, y aún así los científicos creen que una gran erupción del Vesubio no ocurrirá durante unos cuantos cientos de años más. Pero dado que todavía es un volcán activo, los investigadores continúan monitoreándolo. Cumbre Vieja es un volcán de la isla de La Palma que forma parte de las Islas Canarias. Su última erupción fue en 2021. Durante esa erupción, la lava brotó del volcán y fluyó hasta llegar al mar. Destruyó más de 3.000 hogares, pero afortunadamente miles de personas fueron evacuadas a tiempo, por lo que no fue tan grave como podría haber sido. En el pasado, los científicos estaban preocupados de que una gran erupción pudiera hacer que todo el lado occidental del volcán se desprendiera y se estrellara en el océano. Esto podría crear un mega tsunami enviando olas gigantescas de decenas de metros de altura a través del océano Atlántico. Sin embargo, estudios más recientes han mostrado que es muy poco probable que esto ocurra. El Monte Santa Elena es un volcán del estado de Washington en los Estados Unidos. En mayo de 1980 tuvo una erupción inmensa que acabó con la vida de 57 personas. Esa erupción también provocó el mayor deslizamiento de tierra que se ha registrado. Magma caliente y presurizado explotó desde el volcán con ceniza lanzada 24 kilómetros al cielo. Esta ceniza cubrió una vasta área y destruyeron unos 600 kilómetros cuadrados de tierra. El Monte Santa Elena sigue activo y se espera que haga erupción otra vez algún día, posiblemente incluso en nuestra época, pero los expertos dicen que es poco probable que tenga otra enorme explosión lateral como la de 1980, gracias a un cráter profundo que ahora se ha formado en la cima. Esto cambiará la forma en que el volcán podría hacer erupción. El Popocatépetl es un volcán activo de México. Ha estado en erupción intermitente desde principios de los 2000. Está muy cerca de mucha gente, a solo 64 kilómetros del área metropolitana de la Ciudad de México, que alberga a unas 22 millones de personas, y a 48 kilómetros de Puebla, donde viven unos 6 millones de habitantes. Si el Popocatépetl tuviera una gran erupción, podría cubrir la Ciudad de México con una gruesa capa de ceniza de hasta 20 centímetros de espesor. Esa ceniza podría obstruir los desagües, contaminar el agua e incluso interrumpir el suministro eléctrico. Aún peor, lava que se mueve rápidamente y flujos supercalientes llamados flujos piroclásticos podrían descender por la montaña y destruir los pueblos cercanos. El volcán estuvo tranquilo durante 50 años, pero ahora retumba y tiembla con bastante frecuencia. Ha habido más de una docena de pequeñas erupciones, incluyendo algunas de febrero de 2024. Algunos lugares cercanos se cubrieron de ceniza, pero los científicos dicen que esto no es demasiado sorprendente, aunque lo siguen vigilando de cerca. Si todos los volcanes de la Tierra entraran en erupción al mismo tiempo, tendríamos alrededor de 1500 de estas formaciones estallando de una vez. Por lo general, solo entre 10 y 20 volcanes están activos por día, pero ¿cómo se vería el mundo si todos explotaran al mismo tiempo? Los geólogos piensan que no sería nada bonito. Aunque solo los volcanes terrestres entraran en erupción juntos, eso desencadenaría una reacción en cadena mucho peor que cualquier cosa que hayamos visto antes.
Los dos grandes problemas serían las cenizas y los gases volcánicos. Mientras que las explosiones y la lava serían dañinas para las personas cercanas, el verdadero peligro reside en lo que sucede después. Una capa gruesa de ceniza cubriría el planeta, bloqueando completamente la luz solar. Sin la luz solar no hay fotosíntesis, lo que significa que los cultivos desaparecerían y las temperaturas bajarían considerablemente. Y toda esta nube de ceniza podría permanecer en la atmósfera durante 10 años. Además de la ceniza, también hay que preocuparse por la lluvia ácida. Los gases volcánicos como el ácido clorhídrico y el dióxido de azufre se mezclarían con la atmósfera y caerían de nuevo como lluvia ácida. Este tipo de clima dañaría las aguas subterráneas y las superficies oceánicas. Aunque los humanos encontraran una manera de sobrevivir hasta este punto, no tendríamos corales ni otras criaturas marinas a nuestro alrededor. Los científicos han observado sucesos similares en la historia de la Tierra, aunque a menor escala. Las grandes erupciones volcánicas han sido vinculadas con extinciones masivas. Cuando el monte Pinatubo entró en erupción en 1991, enfrió partes del mundo durante 2 años. Pero el dióxido de carbono adicional de estas erupciones también podría calentar el planeta de la misma manera en que encendemos la estufa para darle una capa crujiente a nuestra comida. Los geólogos también mencionaron que hay evidencia en la atmósfera de que fenómenos semejantes tal vez ocurrieron en el pasado distante. Durante el período Cretácico, los niveles de dióxido de carbono eran mucho más altos que hoy en día, lo que impedía que la vida marina prosperara. ¿Quiénes sobrevivieron a todo esto? Probablemente solo algunos extremófilos, esos organismos que prosperan en condiciones extremas como fuentes termales o respiraderos submarinos profundos. En cuanto a los humanos, podríamos mantenernos a salvo en búnkeres subterráneos hasta que las cosas mejoren, o construir múltiples estaciones espaciales para albergarnos a todos. Las posibilidades de que todos los volcanes hagan erupción al mismo tiempo, sin embargo, son muy escasas. Eso se debe a que no hay una fuente gigante que suministre calor a todos los volcanes de la Tierra. Cada una de estas aberturas tiene su propio depósito de magma, excepto en algunos casos en los que comparten el suministro. Por ejemplo, en 1912, Nova Rupta, en Alaska, hizo erupción junto con otro volcán porque compartían magma. Los científicos también han encontrado evidencia de magma oculto bajo áreas volcánicas como debajo de la zona de Taupo, en Nueva Zelanda. Este magma puede extenderse horizontalmente largas distancias, pero sigue siendo una característica local. Incluso si consideramos todo el magma bajo Taupo como un sistema, no está conectado con otras áreas volcánicas como Indonesia o Filipinas. Debido a que la gran mayoría están aislados, los volcanes no pueden sincronizarse para erupcionar al mismo tiempo. El magma proviene de diferentes procesos, como la descompresión del manto o la adición de agua al manto a través de la subducción. No hay forma de hacer que estos diferentes volcanes erupcionen juntos debido a cómo funcionan las placas tectónicas. Eso no significa que no veremos actividad volcánica interesante en el futuro. Hay un área submarina cerca de Columbia Británica donde recientemente se han registrado alrededor de 200 pequeños terremotos por hora. En el suelo del Océano Pacífico, frente a la costa de la isla de Vancouver, el magma está a punto de hacer erupción, calentando el agua tanto que burbujeará como soda. Sin embargo, es probable que este hecho pase inadvertido para cualquiera que no sea científico. La primera erupción tal vez ocurrirá a unos 5 kilómetros debajo de la superficie del océano. Los científicos explicaron que estos terremotos varían desde magnitudes negativas hasta 4,1, lo que significa que solo sentirían cualquier temblor quienes estén cerca. Esta actividad poco común nos brinda una oportunidad especial para estudiar cómo se comporta la corteza terrestre. Se estima que el magma debajo del fondo del océano alcanza casi 800 grados centígrados, pero se enfriará rápidamente al entrar en erupción y al contacto con el agua. Esta roca líquida se solidificará al entrar en contacto con el fondo marino y se volverá negra rápidamente. Este fenómeno también será útil para los biólogos, quienes tendrán la oportunidad de estudiar la respuesta de los animales marinos a cualquier cambio, como por ejemplo, ¡corre! La Antártida, a menudo vista como un vasto continente helado, también guarda una sorpresa volcánica bajo su superficie congelada. Los investigadores han identificado más de 130 volcanes solo bajo la capa de hielo occidental, así que esta región volcánica es la más grande de la Tierra. La mayoría de estos volcanes, alrededor de 90, fueron descubiertos en un estudio de 2017. Pero ¿podría alguno de estos volcanes antárticos entrar en erupción?
Depende de cuál estemos hablando. Aunque estas formaciones son geológicamente jóvenes, es difícil para los científicos determinar si aún están activas o no. Solo hay 2 volcanes activos confirmados en la Antártida, la isla Decepción y el monte Erebus. Este último, que se alza como la montaña más alta del continente, ha estado en constante erupción desde al menos 1972. Es conocido por emitir gases y vapor y a veces incluso arrojar rocas en las llamadas erupciones estrombolianas. Una de sus características más notables es un persistente lago de lava en su cráter, un fenómeno raro debido a las condiciones específicas necesarias para mantener la superficie fundida. Por ejemplo, está alimentado por un suministro constante de magma desde lo más profundo del manto terrestre. Este flujo continuo de roca fundida proporciona el material para que exista el lago de lava. También cuenta con temperaturas ambientales bajas. A pesar de su ubicación en la Antártida, el Erebus tiene temperaturas relativamente agradables en su cima debido al calor generado por la actividad volcánica. Esto permite que el lago de lava permanezca líquido en lugar de congelarse. La isla Decepción, una isla volcánica activa, entró en erupción por última vez en los años 70. Aunque no muestra signos de una erupción inminente, se está monitoreando de cerca por cualquier actividad preocupante. Además de estos 2 volcanes confirmados como activos, la Antártida está salpicada de fumarolas, aberturas en la corteza terrestre que liberan gases y vapores. A veces estas fumarolas pueden crear torres de hielo que alcanzan alturas de 3 metros. En lo que deberíamos enfocarnos es en los supervolcanes. Son los que tienen el potencial de producir las erupciones más potentes y destructivas. A diferencia de los típicos que tienen un solo conducto, los supervolcanes tienen una vasta cámara de magma debajo de la superficie que abarca decenas o incluso cientos de kilómetros de diámetro. Sus erupciones pueden tener efectos catastróficos en el área circundante e incluso afectar los patrones climáticos globales debido a las cantidades de ceniza y gases que liberan en la atmósfera. Un famoso supervolcán es el de Yellowstone, que algunos dicen que se está preparando para otra erupción. Tiene la capacidad de desatar una erupción colosal que expulsaría más de 1000 kilómetros cúbicos de material. Pero aunque nos gustaría predecir su comportamiento, los volcanes no siguen un calendario. Por el contrario, las erupciones ocurren cuando hay suficiente magma debajo de la superficie. También debe haber bastante presión para que el magma viaje hacia arriba. Y hasta donde podemos medir, estas condiciones no se cumplen en la actualidad en Yellowstone. Claro, muchos volcanes operan en un patrón cíclico, pero eso no significa que Yellowstone esté atrasado. De hecho, ha tenido solo 3 grandes erupciones en los últimos 2 millones de años. Además, el término supervolcán se refiere al tamaño de la formación, no necesariamente a lo peligroso que pueda ser. La monitorización de Yellowstone es exhaustiva. Se rastrea la sismicidad, la deformación del suelo, las emisiones térmicas, los gases, la química del agua y los cambios en la superficie. Los signos de una posible erupción incluirían miles de terremotos en un corto lapso. También veríamos antes una deformación en el suelo y emisiones extrañas de gases. Por estable que parezca por ahora, las consecuencias de una gran erupción serían desastrosas. La dispersión de cenizas podría cubrir un radio de 800 kilómetros y alterarían la agricultura del Medio Oeste y obstruirían las vías fluviales. Las emisiones de ceniza y gas en la estratosfera podrían tener efectos climáticos globales. Nuestro planeta se enfriaría durante varios años. Y sí, hemos visto investigaciones que muestran que hay más roca fundida líquida debajo del volcán Yellowstone de lo que antes se pensaba, pero eso no significa que haya un peligro inminente. La última supererupción de Yellowstone ocurrió hace 640.000 años, mucho antes de que el Homo sapiens viera la luz del día. Pero estuvimos presentes durante otro desastre natural no menos devastador. Esta supererupción tuvo lugar en la isla de Sumatra hace alrededor de 74.000 años. Fue entonces cuando un supervolcán en erupción causó estragos en enormes territorios y envió columnas de escombros y cenizas que se extendieron por miles de kilómetros y provocaron un descenso drástico de las temperaturas en el planeta. Los efectos de esta supererupción fueron visibles hasta en el sur de África. Los expertos creen que podría haber impactado a los primeros humanos en esa región. Pero cuando el volcán hizo erupción, nuestros antepasados ya estaban usando herramientas de piedra y probablemente sabían producir hilo. Y algunos especialistas incluso piensan que la supererupción del Toba fue tan poderosa que pudo llevar a nuestros ancestros al borde de la extinción.
Aseguran que la del Toba podría ser la erupción volcánica más grande que ha ocurrido en la Tierra en los últimos 2 millones de años. La erupción expulsó tanta roca piroclástica que sería suficiente para cubrir todo Estados Unidos a la profundidad de una casa de una planta. Aproximadamente 1/3 de ese depósito se acumuló en el norte de Sumatra, mientras que mucho más terminó bajo el suelo del Océano Índico. La supererupción dejó un lago de cráter elíptico de casi 100 kilómetros de largo. La caldera es tan grande que es difícil sentir que en realidad está sobre un volcán. Los depósitos de piedra pómez de la erupción permanecen en las paredes del cañón y se extienden profundamente bajo el suelo. No hay muchas discusiones sobre la cantidad de piedra pómez y ceniza que dejó este desastre. Al mismo tiempo, los expertos no están seguros de cuántos compuestos de azufre terminaron en la atmósfera. Algunas capas de azufre en el hielo polar podrían ser candidatas potenciales, pero hasta ahora los científicos no han encontrado ninguna conexión entre ellas y el Toba. Pero volvamos al impacto dramático que tuvo la supererupción en los primeros seres humanos. Resulta que algunos no solo sobrevivieron, sino que incluso prosperaron después de esta catástrofe natural, al menos a juzgar por los artefactos que fabricaron durante y después de la erupción. El desastre podría no haber representado una amenaza seria para aquellos de nuestros ancestros que se refugiaron a lo largo de la costa. La evidencia genética sugiere que los humanos modernos descienden de algunas miles de personas que se aventuraron fuera de África hace unos 60.000 años. ¿Por qué solo unos pocos miles? Según algunos expertos, el resto de nuestros antepasados podría haber sido devastado por la erupción del Toba. Después de todo, el supervolcán expulsó 4.000 kilómetros cúbicos de polvo y roca en un instante y dejó una cicatriz en el suelo de decenas de kilómetros de ancho. Todo ese polvo y azufre que el Toba lanzó a la atmósfera enfrió la superficie de nuestro planeta, lo que llevó a la aparición de glaciares y a la disminución de los niveles de los mares de la Tierra. Y dado que el Toba pudo haber tenido un papel importante en la formación de la humanidad, los científicos han estado intentando entender precisamente cómo reaccionaron los primeros humanos a este desastre. En 2011, varios investigadores encontraron una muestra de suelo enigmática en Pinnacle Point, Sudáfrica, un sitio arqueológico con vista al Océano Índico. Esta muestra contenía algo de ceniza volcánica. Después de examinar la capa, encontraron más de 400.000 artefactos dejados por los primeros humanos. Había desde herramientas de piedra tratadas con calor hasta signos de fuego y huesos de animales. Con base en este hallazgo, el equipo sugirió que los primeros humanos en la costa de Sudáfrica prosperaron después de la erupción. Vivieron en esa zona durante miles de años y mejoraron sus herramientas. La región tal vez fue como un refugio durante y después de la erupción del Toba. Un estudio de 2009 sugirió que la erupción podría haber reducido las temperaturas globales en 10 grados centígrados, lo que hizo la supervivencia difícil en otras partes de África. Si hubiera habido un invierno volcánico, no habría sido tan frío a lo largo de la costa. Por otro lado, estudios más recientes afirman que el Toba expulsó tanto azufre a la atmósfera que los aerosoles resultantes podrían haberse unido, lo que habría limitado su efecto de enfriamiento a largo plazo. En otras palabras, justo después de la erupción las temperaturas habrían caído en picada, pero solo en algunas regiones. Y después de unos 3 años, los efectos de las erupciones se habrían calmado por completo y ya no serían peligrosos para los humanos. Bueno, al parecer se necesita más investigación. Mientras tanto, averigüemos si debemos estar atentos a algún volcán actual. El año pasado, miles de pequeños terremotos sacudieron el suelo cerca de la planta de energía geotérmica de Svartsengi en Islandia. El magma ascendió a la superficie y ahora se han abierto amplias fracturas que atraviesan la pequeña ciudad de Grindavik. El suelo allí sigue hinchándose y una erupción podría ocurrir sin previo aviso. Pero por supuesto, eso no es todo. En todo el planeta, otros 45 volcanes siguen retumbando. Por ejemplo, el Vesubio de Italia, esa famosa montaña que acabó con la ciudad de Pompeya en el año 79 de nuestra era. En los últimos 17.000 años, el volcán ha pasado por 8 erupciones explosivas seguidas de poderosos flujos piroclásticos, que son masas densas de ceniza supercaliente, fragmentos de lava y gases que fluyen a alta velocidad. La última erupción del volcán ocurrió en 1944. El Monte Rainier es uno de los volcanes más peligrosos de Estados Unidos. Su elevada altitud, su composición química, su proximidad a los suburbios de Seattle y Tacoma en Washington y su capacidad para producir flujos piroclásticos peligrosísimos hacen del Monte Rainier una amenaza que hay que considerar.
El calor de este volcán podría derretir el hielo y la nieve que lo cubren, lo que llevaría a rápidos flujos de escombros, lodo y rocas río abajo. El volcán Nova Rupta, ubicado en el Parque Nacional y Reserva Katmai de Alaska, se formó en una erupción de 1912 que fue la más grande del mundo en el siglo XX. El volcán lanzó casi 30 kilómetros cúbicos de ceniza y escombros al aire. También produjo un flujo de ceniza tan poderoso que creó el Valle de los 10.000 Humos. El monte Pinatubo está ubicado en una región poblada de Filipinas. Se hizo famoso después de una explosión gigantesca de 1991 que fue la segunda erupción más grande del siglo XX. Más de 700 personas perdieron la vida durante ese desastre natural. Hoy en día, más de 21 millones de personas viven dentro de un área de 100 kilómetros del Pinatubo. El monte Agung, un volcán en actividad continua en Indonesia, tuvo su última gran erupción en 1963. Fue una de las erupciones más trágicas en la historia del país. Duró 11 meses y produjo caída de ceniza y flujos piroclásticos que provocaron la pérdida de más de 1000 vidas y daños materiales significativos. La gente vio columnas de ceniza sobre el volcán durante todo el 2018, tras la erupción en noviembre del 2017. El monte Fuji de Japón no ha entrado en erupción desde 1707. Ese año, un potente terremoto tal vez lo haya desatado. En 2014, expertos advirtieron que el Fuji podría estar en riesgo de otra erupción después del terremoto de magnitud 9 que sacudió Japón en 2011. Los científicos pensaban que el terremoto había aumentado la presión debajo del Fuji. La erupción de 1707 lanzó tanta ceniza y escombros al aire que toda esa masa incluso llegó a Tokio. Si el Fuji volviera a entrar en erupción, afectaría a más de 25 millones de personas en las áreas circundantes. La erupción del monte Santa Elena, ocurrida en el estado de Washington en 1980, fue uno de los fenómenos volcánicos más destructivos en la historia de los Estados Unidos. 57 personas, así como miles de animales, perdieron la vida durante ese desastre natural. La erupción también destruyó más de 500 kilómetros cuadrados de bosque. Los expertos creen que la historia de grandes erupciones del monte Santa Elena significa que es inevitable que ocurran futuras catástrofes. La próxima erupción podría enviar grandes cantidades de ceniza por todo el noroeste del Pacífico. No es de extrañar que el volcán esté bajo estrecha vigilancia. Uno de los volcanes más activos de Indonesia, el monte Merapi, ha estado en erupción durante siglos. La NASA afirma que el mayor riesgo de este volcán son los flujos piroclásticos que pueden extenderse sobre vastas áreas y perjudicar a muchas personas. La última vez el Merapi entró en erupción en enero de 2024 y lanzó columnas de humo al aire. Hoy en día, más de 24 millones de personas viven en la zona que rodea a este volcán.